Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar a la veterana de guerra de Malvinas, Silvia Barrera. ¿Cómo estás, Silvia? Te doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Por favor, Silvia, el agradecido soy yo y sinceramente hacía ya un tiempito que quería engancharte para poder entrevistarte porque sinceramente la historia de ustedes me llamó mucho la atención desde un principio y bueno, qué mejor ahora para aprovechar y exprimirte y poder que nos cuentes un poquito de cómo un civil, como voluntaria, se preparó para una guerra. Y para Bueno, ir, nosotras sí, no nos preparamos, nos sorprendió el poder ir, ¿no? Porque el 2 de abril nosotras ya trabajábamos en el Hospital Militar Central y la orden era que solamente iban a ir los militares. Entonces, los civiles no teníamos expectativa para nada de ir. entiendo. Y ahora para conocer un poquito más bien de tu vida, yendo un poquito para atrás, eh, ¿en dónde naciste y qué se te dio por esa vocación de ser instrumentadora quirúrgica? Y esa pregunta conlleva es, ¿qué es una instrumentadora quirúrgica? Bueno, yo soy nacida en San Martín, en Villa Maipú. Completamente vecinos Eh, entonces. es yo vivía frente al círculo de suboficiales, a la entrada del círculo de suboficiales del ejército. A un par de cuadras de mi Mi, casa. mi papá era suboficial, Ujú. así que cuando se creó el círculo yo tenía 7 años. Ujú. Y al vivir enfrente y ser socia Sí. del círculo por mi papá, vivíamos en el club rodeada de militares, compañeros de mi papá. Sí. Y bueno, y vivíamos en el club y ahí nos hicimos grupos de amigos. Así que fue toda mi vida fue estar en el círculo, más que en casa casi. Mira, Y bueno, cuando vos te criás en un ámbito casi militar, ¿no? sí. Por estar en casa con militares, mi tiempo libre con militares, ingresé a trabajar en el Hospital Militar Central Ujú. y bueno, como agente civil y como instrumentadora quirúrgica. Yo estudié instrumentación quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía, Sí. porque el jefe de cirugía era mi padrino de Ah, bautismo. mira. Entonces, me dijo, ¿por qué no venís a estudiar esta carrera? Que no hay muchas instrumentadoras. Ujú. Y como era una carrera relativamente nueva, me llamó la atención, rendí el examen y me recibí en el Hospital de Agudos Ramos Mejía. Sí. Una instrumentadora quirúrgica es aquella persona, en un principio hasta 1995 más o menos, solamente éramos mujeres, Ujú. no se recibían hombres. Sí. Era una carrera solamente de mujeres. Y, y bueno, y es la persona que estudia todas las técnicas quirúrgicas, al igual que los médicos, de las distintas especialidades. Entonces, nosotras les alcanzamos el instrumental al cirujano, Ujú. adelantándonos a los pasos que él va a dar en la cirugía, y entonces eso hace que se ahorre tiempos quirúrgicos. Al ahorrar tiempos quirúrgicos, el paciente recibe menos anestesia. Bien. Entonces, los cirujanos están muy acostumbrados a trabajar con la instrumentadora al lado, porque es como su pareja de baile, ¿no es cierto? Cuando Entiendo. vos tenés tu pareja de baile que te conoces, Sí. entonces bailas mejor y bueno, Ujú. en el cirujano pasa lo mismo. Este, la instrumentadora forma parte de lo que se describió como el equipo quirúrgico
desde 1800. Y así que muchos años antes ya estaba descrita la instrumentadora quirúrgica como parte del equipo, ¿no? Para realizar una cirugía. Entiendo. Entonces, en 1982, la sanidad militar cruza a Malvinas sin Ujú. instrumentadoras. Entonces es como cruzar Sí, con una patita de la mesa menos, ¿no? menos, te entiendo, sí. Porque Bueno, justamente esos médicos estaban acostumbrados a usar, a trabajar con ustedes y estaban solos. claro, y bueno, cuando ocurre el 2 de abril, Sí. como dije antes, vino la orden solamente militares, así Ujú. que en el hospital militar todas las instrumentadoras éramos civiles. En aquellos años, cuando se cursaba la carrera de enfermería, Sí. eh, no se rotaba por el quirófano. Entonces, sí tenían los enfermeros, militares, Ujú. suboficiales, egresados de la escuela, Sí. que egresaban como enfermeros generales, pero no tenían la preparación de lo que es el quirófano, ¿no? Que eso Entiendo. es específicamente nuestro. Ujú. Y, y cuando ellos cruzan a Malvinas el 2 de abril, ahí reaccionan de que habían llevado poco personal de sanidad. Ocurre el primer combate donde muere Giaquino, Sí. que es el primer muerto argentino. Ujú. Y bueno, y el día 5 de abril cruza todo lo que es un grupo de la Fuerza Aérea con el ejército de médicos bioquímicos con un hospital quirúrgico móvil Ujú. que se instala en una colonia de vacaciones, que era como si fuera Chapalmalal, con hotel, Sí. y entonces se adosa a esa colonia de vacaciones en Puerto Argentino y ahí se arma lo que se llama el CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas, Sí. que para nosotros es el Hospital de Puerto Argentino. Más fácil. Sí. Bien. A todo esto, ¿vos qué edad tenías en el 82? Yo tenía 23 años. Sí, Y sí. Nosotras sí. somos, nosotras cuando vuelvo para atrás. Mm. Después, esto que estaba relatando, que fue el 5 de abril, vinieron, estuvieron un mes con tratativas diplomáticas. El 2 de mayo Ujú. se producen los primeros combates. Sí. Entonces, el 2 de mayo, cuando comienza la acción propiamente dicha, porque hasta ese momento todos estaban en una tensa espera, digamos, Ujú. de lo que iba a pasar. Exacto. Entonces ahí comienzan a llegar los heridos al CIM. Ujú. Y bueno, y ahí empiezan a ver que un médico tenía que hacer de instrumentadora. Ese médico que podía estar de guardia o descansando para seguir reemplazando a otro, Sí. tenía que hacer de instrumentadora, y entonces vino el pedido específico al Hospital Militar Central, que es el que más personal tiene de las tres fuerzas, Ujú. pidiendo instrumentadoras quirúrgicas. Y Eso sí. pasa el 7 de junio. O sea, todo un mes pasó para ese pedido. Sí. Y en este transcurso de ese mes, ¿vos pensabas que no ibas a poder participar o me imagino que tenías ganas, pero sabías que era complicado? No, la orden era que iban solamente hombres. Sí. eh, en el ejército todavía no había mujeres. Ujú. Las mujeres salieron de las escuelas a fin de octubre del 82. Mirá. Entonces, al no haber mujeres dentro de la fuerza y la orden era que iban a ir solo los hombres, Ujú. nosotros seguíamos en el hospital estaba
parado, Sí. prácticamente solamente se hacían las urgencias oncológicas y todo lo que era maternidad, Ujú. y bueno, y esperando que vinieran los heridos, ¿no? Entiendo. Así que en aquellos años no es como ahora que se usa material descartable. Nosotros reciclábamos el material, usábamos descartable y después lo volvíamos a reutilizar durante 1 o 2 veces más. Entiendo. Entonces, teníamos una preparación del material que nos llevaba mucho tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, nosotras estábamos ocupadas igual. Sí. Pero bueno, cuando vino el mensaje militar, en el hospital en ese momento habría unas 32 instrumentadoras más o menos, Ujú. y pidieron voluntarias. Y de las 32, cuando nos juntaron a todas y explicaron a dónde íbamos a ir, no sabían si íbamos a estar juntas, no sabían Ujú. qué iba a pasar, estaban ya con los combates en los alrededores de Puerto Argentino, Sí. entonces nos decidimos solamente nosotras 5, Mira. que son Susana Massa, Sí. Cecilia Riccieri, Norma Navarro, María Marta Leme y yo. Bien. Y como habían pedido 10 instrumentadoras, Ujú. se avisó a Campo de Mayo y en Campo de Mayo se ofrece, la única que se ofreció fue María Angélica Sendes. Entonces ahí completamos 6. Bueno, y las 6 partimos el día 8 de junio Sí. rumbo a Puerto Argentino. ¿Y cómo fue recibir esa noticia y esa preparación personalmente? Bueno, nosotras nos avisaron el día, como dije antes, el día 7 a la mañana, se armó todo ese revuelo, que quién iba, quién no iba. Ujú. Cuando nos decidimos nosotras, nos dieron los pasajes, así que cuando nosotras terminamos nuestro turno a las 2 de la tarde, nos fuimos cada una a su casa, ya Sí. con la ropa de verano, ropa Sí. de hombre, calzado de hombre, Sí. porque todavía no había mujeres en la fuerza, así que Entiendo. este, era todo, no sé, quedaba gigante. Nos dieron el bolso de equipo, ese grande, Ujú. y bueno, cada una fue a su casa ya con los pasajes en la mano. O sea que la decisión que tomamos esa mañana ahí en el hospital ya no podíamos volver atrás. Entiendo. Así que cuando llegamos a nuestras casas a avisarles a nuestros padres, Sí. ya íbamos con la decisión tomada. ¿Y cómo fue darles esa noticia a tus papás? Y bueno, nosotras, de nosotras 6, 4 venimos de familia militar. Ujú. Entonces, cuando uno está criado en el ámbito militar, es como que, y trabajando en el hospital militar, Sí. nosotras, siendo instrumentadoras de sanidad, no tenés horario, ya sabes que tu carrera, al Sí. estudiar esta carrera de sanidad, sabes que tu tiempo está dedicado al otro, ¿no? Ujú. Exacto. Y bueno, nuestras familias nos entendieron, los papás más que las mamás, las mamás con miedo de qué nos iba a pasar. Sí. Nosotras sabíamos que íbamos a ser las únicas mujeres que había en ese momento en Puerto Argentino, Ujú. así que ya te digo, ellos no les quedó más remedio que acompañar la decisión, Sí. ¿sí? Que fue una decisión que nos cambió la vida, ¿no? Esa mañana ahí en el hospital. Imagino que obviamente nunca te vas a arrepentir de haberlo tomado. No, no. Así que partimos rumbo a Puerto Argentino, salimos el día 8 a las 4 de la mañana, Sí. así que no nos quedó tampoco mucho tiempo Sí. De despedida.
de despedirnos. Ujú. ¿Cómo Y bueno, viajaron? viajamos en un avión de aerolíneas, así Sí, que la gente del avión también sorprendida de ver mujeres de verde. me imagino. Y, y bueno, y llegamos a Río Gallegos. Ujú. Nosotros salimos 4 de la mañana, llegamos a Río Gallegos a las 6 de la mañana. Sí, El aeropuerto de Río Gallegos es un pañuelito, ¿no? Muy chiquito. sí. Llegamos, estaba todo cerrado, así que dijimos, bueno, llegamos muy temprano. Nos quedamos ahí y ya cuando a las 8 de la mañana empezó la actividad en el aeropuerto y vimos que nadie nos buscaba, nadie nos había venido a recibir, dijimos, tenemos que ver qué hacemos, porque Ujú. Sí. aparte lo único que nos habían dado eran los pasajes, no nos habían dado ningún papel, nada Nada. que diga que íbamos a Presentarse Malvinas. a tal. Porque ¿qué había pasado? De Puerto Argentino pidieron a Buenos Aires instrumentadoras Ujú. y se olvidaron de avisar en Río Gallegos. Entonces, en No Río Gallegos tenían ni idea nadie sabía nada. del viaje de ustedes. También viste, hay que representarse en 1982. Sí. No había mujeres en la fuerza, éramos las primeras vestidas de verde. Entonces los hombres, los militares, que son los que eh, llenaron el aeropuerto a las 8 de la mañana, Sí. nos miraban con cara Sí. de horror de ¿De, vernos tan jóvenes. de dónde salieron? Y bueno, de casualidad encontramos un médico. Vimos un ambo blanco y dijimos, bueno, lo vamos a preguntar. Justo él había estado en el Hospital Militar Central, y, y nos dice que no tenía noticias. Nosotros pensamos que nos venía a buscar. Sí. Este, y bueno, y nos llevó al Hospital Militar de Río Gallegos. Este, Me dice, la llevo al hospital a ver si ahí podemos ver qué es lo que pasa con ustedes. Sí. Ahí en el hospital de Río Gallegos tampoco tenían noticias de nosotras. Del hospital de Río Gallegos llamaron al Estado Mayor, ahí les dijeron que sí, que era verdad, que íbamos a Malvinas. Y bueno, y ahí arregló, el director del hospital arregló todo para acercarnos a un lugar que se llama Punta Quilla, Sí. y que había unos galpones de la aeronáutica, y en ese lugar está cerca de la costa, y el Irizar es el lugar a donde más se puede acercar en Río Gallegos, porque es tan grande que no le da el calado para acercarse al puerto. Este, y entonces ahí nos dieron la ropa de invierno, Ujú. porque nosotros habíamos salido de Buenos Aires con ropa de verano, Sí. y ahí hacía 4 grados bajo cero. Entonces, ahí nos dieron la ropa de invierno, Ujú. y bueno, estuvimos ahí unas horas hasta que nos vino a buscar el helicóptero del Irizar. Así que estábamos sin comer, y bueno, y ya ahí con miedo porque era todo incertidumbre, ¿viste? Todo improvisado, Sí. no tenían mensajes, entonces este, no es que teníamos miedo, pero, ¿viste? Vos llegás a un lugar que no, Que no conoces encima y no. todo era, ¿viste? Una improvisación total. Y bueno, nos vino a buscar el helicóptero del Irizar, y cuando llegamos al Irizar pasó lo mismo. El mensaje que había llegado al Irizar era, llega personal de sanidad de ejército. No había dicho Mujeres. que éramos mujeres. Entonces, ahí vino el problema, que los marinos tienen
viste, ellos dicen que las mujeres y los curas traen mala suerte a bordo. Por Entonces, justo llegamos nosotras, tan jovencitas, y bueno, se abrió la puerta del helicóptero y los que estaban en la cubierta empezaron, ay, nos mandan estas mujeres que son muy jóvenes, que son unas chiquitas, que nos van a traer mala suerte. Bueno, y pasado ese shock de los hombres, hay que comprenderlos, ahí empezamos a conocernos, a organizar, porque el Irizar había salido de Puerto Belgrano 48 horas antes, entonces tenía los quirófanos también sin armar. Así que toda esa noche nos dedicamos con un grupo de médicos de la Armada, sí, que nos conocimos ahí en el momento. sí, Iban 19 médicos y nosotras, que íbamos a hacer el recambio del SIM. entiendo. Entonces se iban a volver los que estaban en el SIM, volvían al continente Y y ustedes, nosotros íbamos de recambio. Entonces ya, ahí empezamos a trabajar juntos y bueno. y ahí en ese grupo de sanidad, ¿quién estaba a cargo? Estaba a cargo un marino, Sí, un capitán de navío, Olmedo, y bueno, y él empezó a organizar todo lo que era el Irizar, ¿no? Pero siempre pensando en organizarlo y bajar, que íbamos a bajar. te entiendo. Bueno, una vez empezado, realmente, una vez que pasó ese día, esa tarde previa, empezamos a trabajar y bueno, y a conocernos, y realmente tanto el comandante del Irizar como el segundo comandante y el resto de la tripulación nos empezaron a cuidar como si fueran nuestros hermanos, ¿no? Me imagino. Así que justo al día siguiente hubo que parar el barco porque nos empezamos a encontrar con cruceros ingleses, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a encontrarnos con barcos ingleses y cruceros que pasaban al lado nuestro, muy cerca. Yo me olvidé contarte, mi papá antes de salir se fue corriendo hasta Puente Saavedra y me compró una máquina de fotos con 36 de 36 fotos Sí, y me compró 10 rollos para que yo le sacara foto a todo lo que veía, así después le contaba. mirá, Entonces la única que había llevado máquina de fotos era yo, sí, y yo iba sacando foto a todo, así que todas esas fotos las tengo los originales, ¿no? bueno. Y bueno, y cuando nos encontramos ahí con los buques hospitales ingleses también, Ujú, ellos hicieron un pedido por medio del radio, no tenían, se habían quedado sin sangre, sin sí, plasma, les faltaban algún tipo de sutura, así que con los helicópteros se produjo ese intercambio, ¿no? ujú. Esto que yo te cuento rápido es todo un día Me imagino, de sí, maniobras. sí, También nos encontramos con otros barcos ingleses y de ahí vino un helicóptero con personal de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas a controlar que el Irizar sea realmente buque hospital y que no lleve tropa. ningún eh, tropa ni armamento, nada. o sea que Es- el barco lo revisaron a fondo. sí. Ah, Y bueno, y ahí cuando ellos revisaron todo el barco, ujú, ahí constataron que estábamos nosotras, que sí, éramos personal en tránsito, ujú, y bueno, y como ellos
anotaron a todo el personal que estaba ahí, por eso fuimos nosotras las primeras reconocidas, Mira, porque con respecto al resto de las chicas veteranas de guerra, ¿no? sí, sí. Nosotras siempre fuimos las primeras reconocidas porque al haber tenido ese control de la Cruz Roja, enseguida Fi- figuramos, Figuraban ahí en el listado. claro. Ujú. Bueno, después de todo este día, que es el 9 de junio, Sí. llegamos a Puerto Argentino al atardecer Ujú. y los ingleses bombardeaban de noche. Sí. De noche la artillería inglesa atacaba a la Argentina. El barco llegó y se ancló frente a Puerto Argentino. eh, Queda muy cerca, si buscas las fotos en Google vas a ver que está la foto que está muy cerca de tierra, pero lejos del puerto. Sí. Entonces, al estar en el medio de la bahía, los ingleses bombardeaban por sobre el barco. Así que a la hora de haber llegado sufrimos nuestro bautismo de fuego, vimos nuestro primer bombardeo por arriba nuestro, y nosotras, al ser civiles sin instrucción militar, nos Obvio. parecía como una película de fuegos artificiales, ¿viste? Los Sí. marinos nos explicaban qué tipo de bala era, de acuerdo al color, de Ujú. acuerdo, veíamos las bengalas como iluminaban el cielo para ellos poder dispararle a nuestras tropas. Sí. Así que teníamos un panorama completo de todo lo que estaba pasando en los alrededores de Puerto Argentino. Y me imagino, vos en el viaje, ¿vos esto ya lo tenías en mente o fue algo que ni pensabas y te sorprendió ahí en el momento y dijiste, esto es la guerra? Es que en realidad nosotras íbamos medias inconscientes, ¿viste? Medias pensando, vamos a ir a un hospital y vamos a hacer nuestro trabajo. Entiendo. Eh, Nunca pensamos que íbamos a tener que estar en el Irizar. eh, Siempre pensamos, bueno, nos van a llevar en avión a las islas y nos vamos a quedar ahí en el hospital trabajando, ¿viste? Ese era el Eh, pensamiento del grupo. claro. Mm. No, realmente no teníamos ni idea de todo esto que estábamos viviendo, ¿viste? Entiendo. Eh, y bueno, cuando amaneció, todos nosotros estábamos preparadas con los bolsos ya para bajar. Sí. Y ahí vino el problema en que no tienen grado militar. Entonces, al no tener grado militar, empezaron las bajamos, no las bajamos. Sí. Si les damos grado militar, nos tenían que dar por la escala sanidad, Sí. la instrumentadora es más que la enfermera, entonces nos tenían que dar el grado de teniente, Sí. y todos los médicos que estaban eran tenientes. Entonces, Había un problemita. íbamos a ser las primeras mujeres con el mismo grado que los hombres, Mm. y eso no les gustaba. Entonces, empezó la discusión esa de no les damos grado militar y entonces no nos podían bajar. Eh, la gente que estaba en el SIM quería que bajemos porque nos necesitaban. Sí. Entonces, vino esa discusión que llevó unas horas, porque hasta que mandaban el mensaje a Buenos Aires, Sí. a- al Estado Mayor, entonces el comandante del barco, que es el que tiene la potestad en un barco Ujú. de jefe, dijo, no, las dejamos a que se queden a trabajar acá en los quirófanos del Irizar. Ah, Y bueno, y por eso nos convertimos en las instrumentadoras del Irizar. que Pero tampoco era nosotras en el plan realidad, original. no. Mira. Entonces, nosotras llorábamos porque queríamos bajar, y Ujú. ellos seguían discutiendo hasta que, bueno, el comandante dijo, bueno, chicas, y bueno, y ahí acatamos la orden y Sí. nos pusimos
a organizar el Irizar y bueno, y ahí empezaron a llegar los heridos enseguida. ¿Y cuántos quirófanos tenía el Irizar? Tenía 2 quirófanos y Sí. uno más chiquito que era para todo lo que era las operaciones contaminadas, sucias, ¿viste? O infectadas. Así que el Irizar tenía quirófano, radiología, un hospital en el buque. En el buque, te entiendo. Muy bien armado, así Ujú. que, nosotras realmente el Irizar se convirtió en nuestra casa, nos cobijaron, esa forma de no bajarnos también fue una forma de proteger nuestra integridad, porque los Sí. ingleses ya estaban peleando en los alrededores, Ujú. así que también nos protegieron en ese sentido, ¿no? Te entiendo. ¿Y vos recordás cuál fue el primer herido que viste o tuviste que tratar? Lo que pasa que para poder trabajar nunca Sí. estuvimos las 6 juntas. Ah, mira. Nos repartimos, cada uno eligió el lugar del barco donde quería ir. Sí. Yo elegí terapia intensiva y entonces estábamos un rato en cubierta, ayudando, haciendo de camillero, de enfermera y Ujú. ayudando a los enfermeros de la Armada Sí. a recibir los heridos, así que ayudábamos en el triage, hacíamos un poco de camillero Ajá. y una vez que ya teníamos los heridos en lo que es la cubierta del barco, Sí. ahí empezábamos a ver, cada uno venía en un principio con su cartelito, con qué tratamiento se le había hecho en tierra, así que realmente no nos acordamos cada una a quién recibió primero. Entiendo. Y para vos, de estar trabajando en el Hospital Militar Central, que me imagino que eran operaciones o pacientes, por decirlo de una manera, comunes, a tratar a un herido de bala o a un herido de una gravedad un poco más extrema, por decirlo de una manera. Eh, Personalmente, ¿vos sentiste algún cambio o dijiste esto es más de lo mismo, vamos a hacer lo que seguimos, o sea, lo que estudiamos y vamos a aplicarlo acá? Eh, para nosotras, te diría que lo más fácil era instrumentar la cirugía, porque era lo que conocíamos, era lo que nosotras hacíamos habitualmente, ya Sí. también acá en el hospital, ¿no? Eh, lo más difícil para nosotras fue el trato con el paciente. Mm. Cada carrera tiene su programa de estudio, Sí. por eso la enfermera es la que está dedicada al paciente en el piso, es la que lo asiste, lo baña, lo cambia, Ujú. tiene un contacto estrecho con el paciente. La instrumentadora no. La instrumentadora, el paciente no conoce nunca quién le instrumentó la cirugía. El Entiendo. paciente llega medio dormido al quirófano, con una premedicación, entonces eh, para nosotros es Pérez una vesícula, hacemos la vesícula y Pérez se vuelve a la habitación. Sí. No tenemos contacto ni trato ni hablamos con el paciente. Entonces para nosotros en Malvinas lo más difícil fue cambiar nuestro rol, Ujú. cambiar al Entiendo. camillero, que el camillero, a pesar de que lo lleva al paciente, tiene más contacto que Sí. la instrumentadora. Entiendo. Entonces, para nosotros hacer de camillero, de enfermero, y casi te diría, hubo momentos de psicólogas improvisadas, ¿no? Sí. Eso nos costó más que instrumentar la cirugía, era lo más fácil. Entiendo, te entiendo. Era salir un poquito de lo que uno conoce. Sí. Entiendo. Ahora que tocaste el tema de psicóloga, he hablado así con veteranos heridos y muchos me dijeron que llegar al barco y ver a una mujer joven como ustedes, o le hacía acordar o la hermana o la novia que tenían en el continente, y era como decir, estoy volviendo a casa, y Sí. es como que se entregaban de una manera más sencilla, un nexo más fuerte todavía.
Ujú. Pues es que hay después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, que empezaron los estudios sobre el estrés postraumático y se describe como una mirada que se llama de las 1000 millas. sí, Es una mirada que tiene el soldado que viene de combatir, que es como una mirada vacía, ¿no? ujú, Entonces, nuestros soldados llegaban así, con ujú, esa mirada. Una vez que llegaban al barco, que sabían que en ese barco iban a volver al continente, sí, que estaban entre argentinos, ujú, que se bañaban, comían, sí, este, entonces era como que iban volviendo a ser un poco ellos, ¿no? entiendo, entiendo. Y bueno, ahí nos tocó hacer también de psicóloga, siempre nos decían, ay, vos te pareces a mi prima, a mi hermana, siempre nos encontraban algún Parecido, parecido, mira, a alguien de la familia. mira. Sí. ¿Y te quedó, ahora hablando 40 años después, relación con alguno que tuviste ahí trato, ya, que lo hayas tratado vos o conocido ahí en el barco? Sí, sí, yo doy charlas por todo el país, así que a lo largo de estos años me he encontrado con pacientes que he atendido en el Irizar, desde oficiales hasta soldados, ¿no? Mira, Con los que tengo una relación estrecha y casi te diría cotidiana, ¿no? De hablar, sobre todo cuando empezó el Facebook, ahí empezamos a sí, conectarnos más. entiendo. Así que sí, yo mantengo una relación cercana. Cada una tiene sus preferidos, ¿no? Obvio, entiendo. Este, con los que estableció más relación. A lo largo de estos años fuimos a los casamientos, Mira, conocimos a los hijos, ahora conocemos a los nietos, así que sí, lindo. tenemos una relación estrecha. Y algunos, nos pasa que con algunos que no hemos atendido, pero sí, tenemos mucha relación con los veteranos. Te entiendo. ¿Y en tu caso, así una amistad fuerte que te haya quedado? Bueno, es muy conocida la, la relación, viste que Esteban Tríez Sí. es un soldado, lo salva al sargento Villegas, Ujú, el sargento Villegas que está herido, este, eh, llega al Irizar, lo habían operado en Puerto Argentino. En sí. Puerto Argentino le hacen una cirugía en el abdomen, que era donde él había estado herido, Ujú, y, y entonces lo cargan al Irizar y cuando lo llevan al Irizar se le abre la herida y me toca a mí hacer la cirugía de urgencia, que eso nos pasó mucho, teníamos que tener los quirófanos este, mm, listos porque por estas al urgencias. hacer el traslado les Sí. sangraba la herida, se les saltaban los puntos, entonces siempre una tenía que estar en el quirófano, con el quirófano preparado. Entiendo. Y entonces me toca a Manuel, hago yo la cirugía, que era una reoperación, entonces se convirtió ya en un caso más grave, Sí. y yo había elegido terapia intensiva. Entonces lo llevan a terapia después que terminamos la cirugía y en terapia me toca a mí también cuidarlo. Entonces con Mira, Manuel y con Esteban es como que nuestra historia está unida para siempre. Vamos a dar charlas a los colegios, los tres juntos. qué lindo, Así que todos estos años estuvimos siempre juntos y relacionados, ¿no? qué linda historia. Ujú. Y en estos días del 11, 12 y 13 de junio, que fueron los combates finales, me imagino que ustedes tuvieron una actuación, era como un hormiguero el barco, entonces, o sea, llegan heridos todo el tiempo. Sí, la noche
todos estos días fueron más o menos, rutinarios, ¿no? Ujú. Bombardeaban de noche, durante la mañana recogían a los heridos, a la tardecita, o sea, al mediodía, los traían al barco y, y nosotros hacíamos, o sea, se los estabilizaba, se veía que había que hacer, qué cirugía hacer. Se hacía la cirugía durante la tarde, Sí. tarde-noche, después durante la noche organizábamos todo lo que era el instrumental y volver a esterilizarlo. Ujú. Y, y bueno, y después durante la madrugada teníamos que ir a curar a los que habíamos operado. Entiendo. Así realmente se estableció una rutina donde no dormíamos, ¿no? No paraban un minuto. Este, no, y los días 12 y 13 Ujú. ya primero que el tiempo empezó a complicarse, los heridos ya venían directamente desde el campo de batalla, no pasaban por el hospital de Puerto Argentino. Entiendo. Entonces venían, eh, había que romperles la ropa, Ujú. bañarlos para saber a dónde tenían la herida. Eso se hacía sin anestesia, Sí, así que esos fueron momentos realmente fuerte. complicados para nosotras. Sí. Imagínate que vos bañas a un paciente que no sabes dónde tiene la herida, si le dolía, Ujú. hasta que no veíamos dónde la tenía, no podías evaluar, el médico no podía evaluar qué cirugía hacer. Entiendo. Así esos días fueron complicados en ese sentido, ¿no? Muy dolorosos para hacer ese trabajo. Sí. Y bueno, el día 13 avisan a la noche por el altoparlante que al día siguiente se iba a firmar el cese del fuego. Entonces, todo el barco quedó en shock porque estábamos haciendo cirugías y nosotros que habíamos salido de Buenos Aires sabiendo que estábamos peleando, nunca Ujú. nos imaginamos que a los 4 días de haber llegado Se terminó todo. se terminaba todo. Así tuvimos que apoyarnos unos en los otros para no decaer y Sí. bueno, y seguir adelante con el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Este, esa noche, aparte de los ingleses, un grupo de usos tácticos ingleses quisieron usar al Irizar para camuflarse y hacer un desembarco con unos gomones y atacar Puerto Argentino. Sí. La gente del Irizar los descubrió, se tirotearon y no pudieron hacerlo a ese desembarco. Nosotras escuchábamos los ruidos de los disparos Sí. cerca, y los marinos para protegernos, no, chicas no salgan, qué sé yo, Ujú. y nos enteramos varios años después por un documental de History Channel lo que había pasado esa noche. Ah, mira. Sí, ellos para protegernos no nos contaron lo que había pasado. Al día siguiente, cuando se firmó el cese del fuego, el 14, nosotros desde el barco, como el barco estaba muy cerca de tierra, fuimos espectadores del dolor de ver a nuestras tropas dejando su armamento, y los ingleses en algunos casos los hacían que se saquen la ropa y los dejaban calzoncillos a la intemperie. Entonces, para nosotros fue muy doloroso ver todo eso siendo impotentes para ayudarlos, ¿no? Exacto, te entiendo. Y bueno, Y sí, y mientras tanto seguíamos recibiendo heridos, eso ¿no? te iba a preguntar, porque se seguían
los vuelos sí. sanitarios así en helicóptero seguían. Cuando esos días empezó a fallar el tiempo, ya los helicópteros no pudieron traernos más, Ah, porque el día 13 ujú. los ingleses ya le tiraban a todo lo que Volaba. andaba por ahí volando. Sí, Entonces, y el tiempo empezó a fallar, el barco empezó a moverse mal mira. a 45 grados, así Ah, que ahí se nos complicó hacer las tareas, eso nos hacía mal en el estómago, sí, a nosotras que no estábamos acostumbradas, y bueno, y andar haciendo las curaciones por las cubiertas de los heridos, se eso fue complicó. difícil Sí, también. Y bueno, y ahí nos empezaron a traer los heridos por medio de un barquito que se llama Yewin, sí, que hacía las veces de ambulancia, estaba pintado de negro con la Cruz Roja. Entonces nos traían los heridos a hacer la maniobra para que este barquito, que era un pesquero como los de Mar del Plata, sí. se ponga a la par del Irizar, que es una mole y se movía. Yo te lo describo así, pero en realidad eran horas de maniobra. Me imagino. Y, y bueno, y con el Yewin nos empezaron a traer los heridos esos últimos días. Y también vino el apuro por tratar de rescatar y sacar la mayor cantidad de personal civil que también estaba sin grado militar en tierra para que no cayeran prisioneros. Entonces teníamos Sí, que sacar los heridos y los capellanes castrenses, los periodistas de ATC, los de TELAM, los de la revista Gente, la sí. gente de Vialidad Nacional, la gente del Correo, que eran todos agentes civiles que, al igual que nosotras, no empuñaron un arma, pero cada uno fue a hacer de apoyo de combate, ¿no? Obvio, su trabajo, sí, sí. ¿Y cómo fue eh, los días posteriores al 14? Y bueno, fueron así, tratar de sacar la mayor cantidad de personal posible para que no cayeran prisioneros. Ujú. Nosotros desde el 14 hasta el día 18 estuvimos 4 días más en que seguimos cargando la mayor cantidad posible. Lo que pasa que ya después estaban los pasillos, todo el mundo durmiendo este, Estaba repleto el barco. claro, porque ya no había lugar Sí, y entonces el comandante del buque habló con los ingleses para que nos dejaran volver, ujú. porque ya lo complicado era el agua para tanta cantidad de gente. Sí, Nosotros usábamos mucha agua para los pacientes, entonces todo el resto no nos bañamos durante esos 4 días. Para poder dejar el agua para los pacientes, ¿no? entiendo, sí, sí. Así que volvimos a Comodoro, volvimos el día 18, Sí, ahí el buque amarra en puerto, entonces fue más fácil la evacuación de todos los heridos que llevábamos, este, y los llevaron al hospital militar de Comodoro. ah, el Este, reubicable. claro. Bien. Sí, sí, estaba el hospital militar y tenía el Sí. reubicable al lado. Entonces Ah, lo llevamos ahí. Una vez que hicimos toda la evacuación, vino el problema nuevamente, las únicas mujeres a donde nos alojaban. entiendo. Otra vez el mismo problema. Entonces nos llevaron a un hotel que estaba sin inaugurar. Sí, Entonces, el hotel, imagínate, iba el sereno para cuidarlo y ya iba comido desde su casa, lo único que llevaba era café. sí. Y bueno, y nos habían dado la orden de que nosotras también firmamos, como todos los soldados, ese documento de confidencialidad, de que no íbamos a Hablar. hablar con ningún periodista, nada. Sí. Y nos habían dado la orden de que nos quedemos en el hotel.
que no nos movamos del hotel. Nosotras no hicimos caso y nos fuimos A recorrer al un centro poco. de Comodoro a comer y, y bueno, y ahí fue como escaparnos un poco, ¿no? Entiendo. Al día siguiente, nosotras queríamos ir a ver a nuestros heridos para ver cómo estaban, a dónde Ujú. los habíamos dejado. Sí. Bueno, nos llevaron al hospital, ahí los vimos, recorrimos las habitaciones de donde estaban los muchachos y bueno, y nos llevaron al aeropuerto de Comodoro y para que no nos escapemos nos dejaron en un galpón con los aviones. Entonces, por eso las fotos que ustedes ven en Google de nosotras, Ujú. estamos casi todas con aviones. Mira. ¿Por qué? Porque los ingleses, antes de volver al continente, subieron al barco y revisaron a todo el mundo. Pero nosotros, como ellos eran hombres y nosotras las únicas mujeres, a nosotras no nos pudieron revisar. Entiendo. Entonces, yo rescaté algunos rollos de fotos que me los puse en el bolsillo del pantalón, Mira. y esos son los rollos de fotos que hay. Todo lo que eran las cirugías y lo que habíamos hecho, que era lo que más nos interesaba a nosotras, Ujú. eso ellos cuando revisaron los camarotes se llevaron esos rollos de fotos Ah, mira. y nunca los pudimos rescatar. Qué lástima. Este, Así que eh, nosotras estuvimos ahí en el aeropuerto, ya tengo en ese galpón que van a ver las fotos que ven, estamos ahí. Ujú. Y volvimos acá a Buenos Aires el domingo 20 de junio, Día de la Bandera, Día Sí. del Padre. Sí. Volvimos a Palomar, como volvían todos los soldados, volvimos en un Fokker. Sí. Este, y, y ahí nos estaba esperando nuestra familia, así que ahí tuvimos nuestro reencuentro con nuestra familia y al día siguiente a las 7 de la mañana estábamos trabajando de vuelta en el hospital. Empezaba la rutina de nuevo. Y nadie nos preguntó dónde estuvimos ni qué hicimos. Mira. Y pasaron muchos años hasta que, casi te diría 10 años, hasta que este, empezamos a hablar, a hacer reportajes. Mira. Y creo que más o menos todos los veteranos este, pasó lo mismo, ¿no? Sí. 10 años en los que no hablamos. Entiendo. Pero me extraña que desde el hospital, sabiendo que ustedes salieron de ahí, como que un silencio total, o sea, no Es que supieron aprovechar por ahí la experiencia de ustedes en estos días, que es otro mundo aparte de afuera del hospital. es que primero que, por ejemplo, nosotros estábamos en el quirófano en el hospital, está en el cuarto piso, Ujú. y los heridos que se habían operado en Campo de Mayo los habían traído para hacer todo lo que es la parte de kinesiología y rehabilitación en el hospital. Sí. Entonces se había armado un sector donde estaban todos los veteranos, ¿no? Y por ejemplo, no nos dejaban ir a verlos, No, es estando ilógico. dos pisos más abajo. Entonces, ellos se escapaban en silla de ruedas Mira y vos. nosotros nos escapábamos, nos encontrábamos en el pasillo y Sí. así nos contábamos cómo estaba uno y cómo estaba el otro. Parecían presos. Este, sí, 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 o sea, ellos quisieron como olvidar Malvinas, ¿viste? Sí. Y que Sí. nosotros estuviéramos desconectados. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo, y hay mucha gente que no le gusta, pero la desmovilización empezó desde el 15 de junio acá en el continente. Nos guste Y o no nos aparte, guste, es así. claro, cada uno también, viste, con lo que había vivido, ¿no?
gestionando su estrés postraumático de acuerdo a su resiliencia de distintas formas, y fue tratando de ver cómo llevaba eso de acuerdo a la personalidad de cada uno también, ¿no? Sí, sí. Entonces, algunos más rápido y otros más... Algunos todavía hoy siguen sin poder hablar de Malvinas, Me ha pasado, 40 años después. me ha pasado. Entonces, creo que eso depende del carácter de cada uno y cómo lo fue viviendo Ujú. la posguerra, ¿no? Sí, Y en el hospital fue complicado. Yo te contaba antes, aún hoy sigue siendo complicado. Este, nosotros en el hospital somos 4, quedamos 4 veteranos de guerra. Y de los 4, yo soy la única mujer, las otras chicas se jubilaron ya. jubilado. Yo soy la única que está en actividad. Ujú. Y bueno, a veces Malvinas se paga en lo diario, Sí. ¿viste? Pues sí, pasaron 40 años y tengo que seguir luchando contra esto. Sí, sí, sí. Y sobre todo nosotras, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hacen, entregaban en estos 40 años, Sí. entregaban un reconocimiento a todos los veteranos, y Ujú. por ejemplo la Armada no convocaba a las chicas de la Marina Mercante, la Aeronáutica no le avisaba a Liliana, que es la única de la Sí. Aeronáutica. Me ha pasado de ir todos a recibir un premio y que no me dejen pasar porque no me creían que era la única mujer. No, es Como increíble. me llamo Silvia, me habían puesto Silvio, Sí, porque así no, que a lo largo de 40 años tremendo, tremendo. hemos vivido de todo. Y en sí, el reconocimiento oficial, ¿cuándo te llegó a vos? Bueno, nosotras, como te dije antes, nosotras al año siguiente el Ah, ejército siempre nos reconoció como veteranas de guerra. En bien, bien, 1983, bien. a nosotras 6. 6, sí, A lo sí. largo de los años, una vez que se fue constatando que Liliana había subido al Hércules y había Ujú. estado en Puerto Argentino y era la única que había bajado, Sí, junto con Doris West, que es sí, de la Marina bien, Mercante. sí. Ellas, como eran de la Marina Mercante, los barcos estaban desperdigados en los alrededores de las islas, así Ujú. que hasta que se constató eso, Pasaron unos cuantos pasaron años. muchos Sí, años, me imaginé. y nos reconocieron a todas en conjunto en el año 2012. Ah, no hace mucho, 10 años atrás. Mirá. Sí. Entonces, en el año 2012 se firmó una resolución del Ministerio de Defensa reconociéndonos a nosotras, que somos 16. 16 en total, 16 entre mujeres. las fuerzas y la Marina Mercante. Sí, Ah, o sea, bien, es ejército, las 6, nosotras 6 de ejército, sí, Liliana Colino, que es la única de la Fuerza Aérea, sí. y el resto de las chicas son de la Marina Mercante, y 4 que son del Estado Mayor Conjunto, porque es un grupo de mujeres que cruzó a las islas porque eran familiares ¿viste? De Kelpers. Ah, Entonces, mirá. ellas fueron durante el periodo de las tratativas diplomáticas como para hacer un enlace con los isleños. Mirá, me acabo de enterar de esto, no, no conocía esta historia. Sí, son señoras que nunca las conocimos nosotras, Ujú. eran muchos más grandes que nosotras, suponemos que ya han fallecido, Sí. y bueno, y en el 2012 se las reconoció junto con nosotras. Ah, mira, mira, me acabo de enterar. Sí, Mirá. ujú, sí, sí. La verdad, Silvia, nos contaste desde el inicio hasta ahora, hace poquito, más de 40 años después. Sinceramente, disfruté mucho entrevistarte. Como te dije en un principio, ya hacía tiempo que quería hacerlo. Y
desde ya te agradezco por tu tiempo y no te quiero despedir sin antes hacerte la última pregunta que le hago a todo entrevistado, que para mí aporta mucho a la entrevista. ¿Qué te dejó Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, en lo profesional me dejó todo, porque vos imagínate que nosotras, fue muy importante para nosotras ir a Malvinas. Nos encontramos cómo manejarnos en un ambiente hostil, realizando lo que más nos gusta, que era instrumentar. Ujú. Y después la experiencia de haber ido, el conocer a nuestros camaradas, aunque no hayamos estado en el mismo lugar, somos, y gracias al Facebook, como dije antes, eso nos conectó, así que es como tener muchos amigos a lo largo de todo el país. Sí. Eh, También me permitió conocer el país, porque como voy a dar charlas a lo largo de todo el país, me permitió conocer un montón de lugares y personas que aman la gesta de Malvinas. Ujú. Este, y, y bueno, y el reconocimiento de los pares a lo largo de los años se fue sumando, y, y tenemos el reconocimiento de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas, del Senado. Nosotras somos las únicas reconocidas por el Senado con un premio especial que se llama Juana Zurduy. Mira qué lindo. Así que Malvinas nos ha dado muchas cosas. Al ser yo la única que está en actividad, Ujú. soy la mujer más condecorada en la historia del ejército. Entonces, eso nos ha quedado a nosotras de Malvinas. Creo que es una experiencia muy fuerte, a veces es dolorosa y a veces es más fácil de llevar. Te entiendo, te entiendo. La verdad, como te digo, disfruté muchísimo entrevistarte, conocerte y bueno, más que me acabo de enterar que éramos prácticamente vecinos y Sí. te vuelvo a agradecer por tu tiempo y la verdad espero que la hayas disfrutado. Por mi lado fue así, yo me sentí muy cómodo entrevistándote y te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bárbaro, muchas gracias por la entrevista. Cada entrevista que damos los veteranos es una semillita para que Malvinas se mantenga vigente en el corazón de los argentinos, que sabemos que es así. Creo que es la única causa que nos une a todos. Exacto, la única causa nacional. Muchas gracias. Estamos en contacto, Siria. Muchísimas gracias. Ah, Un beso grande. dale. Un beso.